Muy buenos días para todos. Como lo acaba de decir el doctor Sergio, mi nombre es María Antonia Velázquez, yo soy residente de tercer año de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy voy a hablarles acerca del manejo del paciente con hernia ventral y cuáles son como los puntos a tener en cuenta cuando nos llega este paciente en un contexto urgente o emergente. El asesor para esta charla fue el doctor Salim Pereira, cirujano de la Universidad de Antioquia, quien actualmente labora en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Como tal, entonces, el objetivo de esta charla es mostrar a la luz de la evidencia actual cuáles son las conductas que se deben tomar cuando se nos presenta un paciente en el contexto urgente con una hernia ventral en el que sospechamos pues que hay una complicación, y sobre todo debatir que estos pacientes no deben ser manejados en su totalidad con un abdomen abierto. Este es el índice que vamos a manejar o los temas que vamos a tratar alrededor de la charla. Primero vamos a dar una corta definición de las hernias y de su clasificación. Finalmente vamos a dar un repaso de qué tan frecuentes son, cuáles son los factores de riesgo que influencian en el desarrollo de estas hernias, porque es importante hablar de las complicaciones de las hernias y cuál es el impacto como tal de que ellas se compliquen, cómo hacer el diagnóstico y, de acuerdo a la estabilidad del paciente, cómo realizar el manejo, si usar o no material protésico en este contexto, y finalmente dar unas pequeñas conclusiones. Entonces, como tal, la definición de una hernia, específicamente las hernias ventrales, la definición clásica de Shackelford dice que es una protrusión anormal del contenido de la cavidad abdominal, no importa específicamente qué contenido sea, si es intestino o si es grasa, que protruye a través de la pared abdominal anterior, que puede ser de forma espontánea, ¿cierto? O que puede ser incisional o secundarias, y la cual puede o no reducir. De acuerdo a su localización, puede ser clasificada en hernias epigástricas, en hernias umbilicales, hernias hipogástricas, hernias lumbares, hernias de Spiegel, y debe ser adecuadamente diferenciado de las eventraciones y de las diástasis de rectos. Recordar que las eventraciones como tal, sí existe un defecto como tal en la pared abdominal anterior, pero que está asociado básicamente a una solución completa de continuidad de la pared abdominal anterior, ya sea por una cirugía previa o por algún otro antecedente, y como tal la diástasis de rectos no se refiere a una solución de continuidad de la pared abdominal anterior, sino más a una debilidad como tal de la pared que permite la protrusión del contenido abdominal a través de esa pared, pero que como tal no hay una solución de continuidad entre los músculos. No voy a hacer énfasis ni voy a entrar en definiciones en cuanto a qué es una hernia epigástrica, una hernia umbilical, pues como por el contexto de la charla y para poder hacer énfasis en otros aspectos más importantes. Como tal, si hablamos de la epidemiología de las hernias, tenemos que más o menos un cuarto de todos los recién nacidos ya tienen o nacen con hernias. Realmente en los adultos también es una patología frecuente y se asocia básicamente a factores de riesgo, a condiciones que aumenten la presión intraabdominal, que ya vamos a hablar de eso. Como tal, la reparación de hernias en el contexto de nosotros como cirujanos, tenemos que estar entre los 5 procedimientos más frecuentes que realizamos, y más o menos en Estados Unidos se realizan más o menos 3.4 billones de cirugías de estas al año. Es mucho más frecuente que estén relacionadas con procedimientos quirúrgicos, es decir,
que los pacientes desarrollen hernias incisionales, más o menos en un 4 a un 15%, y las primarias de un 10 a un 12%. ¿Por qué es importante hablar de hernias? Porque como en su mayoría están asociadas a procedimientos quirúrgicos, eh, estas tienen una tendencia más a fallar cuando se hace un tratamiento quirúrgico posterior. Y la tasa de falla como tal, más o menos a 10 años, es del 30%. Y ¿por qué también es importante hablar de este tema? Porque la mayoría de los pacientes, sea por su seguridad social, porque es una mala seguridad, o porque por desconocimiento, porque creen que esto puede resolver o que no se va a complicar, estos pacientes tienden a presentarse de forma emergente en mayor medida, más o menos hasta el 20, incluso hasta el 50% se ha reportado que se pueden presentar en un contexto urgente, es decir, con una hernia complicada. Y esto sin duda aumenta la morbimortalidad, como lo vamos a ver más adelante. Como vamos a ver también, el riesgo de que una hernia se complique anualmente va a incrementar, y no solo por la edad del paciente, sino por las comorbilidades con las que puede estar asociada, o con el aumento de la presión intraabdominal. Las personas suelen aumentar de peso con el tiempo, y esto también aumenta el riesgo de complicación. Más o menos, si decido observar una hernia, el riesgo de que esta hernia se complique será de un 2 al 3% anual, un aumento del 2 al 3% anual. Como tal, la comorbilidad que más se asocia con el desarrollo de hernias es la obesidad, ya lo vamos a ver. Entonces, los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de hernias como tal es todas aquellas condiciones fisiológicas o fisiopatológicas que se asocian con el aumento de la presión intraabdominal. La edad sin duda hace parte de uno de los factores de riesgo principales, y ante aquellas personas de mayor edad, el colágeno tipo 2 y tipo 3 tendrá menor calidad, y como tal los tejidos irán perdiendo calidad. Los pacientes que sufren enfermedades pulmonares, EPOC, que son tosedores crónicos o que tengan enfermedades como tal del tejido conectivo, pacientes que tengan diástasis de rectos, o pacientes que sean sometidos a procedimientos incluso para la reparación de la hernia, que tengan mallas previas, que usen cierto tipo de suturas, que desarrollen infecciones del sitio operatorio después de ciertos procedimientos, que tengan nacionalidad africana o que sean nativos americanos, también se han descrito como factores de riesgo asociados a la aparición de hernias. Como tal, factores de riesgo ya para la complicación o para desarrollar una hernia estrangulada o encarcelada, tenemos que las comorbilidades como tal, pacientes que sean hipertensos, diabéticos, que sean pacientes añosos o que tengan incluso un mal aseguramiento, son pacientes que tienden más a complicarse. Los defectos que estén entre 2 a 7 centímetros, o que sean hernias que son definidas hernias en champiñón, es decir, que tengan un tallo corto y una gran altura. Y las hernias como tal, ya vamos a ver específicamente este último factor de riesgo es como uno de los más importantes, pero las hernias con ángulos pequeños entre el saco y la pared abdominal, es decir, que tengan un ángulo menor a 30 grados, está descrito que este tipo de hernias tienen mayor tasa de complicación, es decir, mayor tasa de encarcelación aguda o de estrangulamiento en la presentación. Entonces, este estudio que habla acerca de los ángulos de las hernias y de por qué estas hernias suelen complicarse más, está acá descrito en la parte de abajo de la diapositiva la referencia bibliográfica para quienes deseen indagar más sobre el artículo, pero básicamente se trata de una revisión retrospectiva de pacientes entre el 2012 y el 2016, y lo que ellos intentan mirar es los pacientes que presentaron una presentación aguda de la hernia, es decir, una encarcelación o un estrangulamiento de la misma, que fuera sospechado por clínica,
que se le mandara una imagen al momento del diagnóstico, y lo que hicieron fue medir de forma tomográfica aquellos pacientes que fueron llevados a cirugía y que se les encontró un sufrimiento de asa o que se les encontró como tal encarcelada la hernia, cuáles factores de riesgo estaban asociados a esta presentación de forma tan aguda. Y ellos se dieron cuenta en el análisis que hicieron que los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 40, que tenían ascitis, o que el ángulo que formaba el saco, que lo vemos representado en la imagen, y la fascia, que fuera entre 30 y 70 o menor a 30, es decir, un ángulo agudo, o que tuviera una altura, que la vemos representada en la segunda imagen superior derecha, en donde se medían los dos extremos de la fascia y de la fascia al saco herniario, que fueran hernias más altas que anchas. Estas hernias tenían un OSS de reparo emergente, es decir, una tasa de reparo emergente mucho más alta que aquellas que no tuvieran estas características. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer como una sumatoria y definir que los pacientes que tuvieran un puntaje mayor a 10 iban a tener un OSS de reparo emergente muchísimo más alto. Entonces lo que hacían era, si el paciente tenía un índice de masa corporal mayor a 40, se sumaban 2 puntos, si tenía ascitis se sumaban 7 puntos, si el ángulo que formaba la hernia y la fascia estaba entre 30 y 70, sumaban 2 puntos, o si el ángulo era menor a 30, se sumaban 5 puntos, y si la altura y a la altura del saco, que era definida como se ve en la imagen de la izquierda, se le sumaba siempre 0.4. Esto daba un número, y si el número era mayor de 10, el paciente tendría una posibilidad de ir a cirugía 2.5 veces más que aquel paciente que no tuviera este puntaje mayor a 10. Entonces, realmente nos damos cuenta que factores de riesgo para que esto se presente urgente son variados, que el más importante es sin duda la obesidad y que sean hernias realmente más largas que anchas. El ángulo como tal que forma la hernia con la fascia también hace parte de uno de los factores de riesgo importantes, pero esto solo lo vamos a poder definir con una imagen. Entonces me parece que es más complicado. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de hablar del enfoque de los pacientes en el contexto emergente? Sin duda que esto les aumenta la morbimortalidad de una forma considerable. ¿Y por qué? Porque les aumenta el riesgo no solo de infecciones asociadas a la herida, es decir, infecciones del sitio operatorio, seromas, dehiscencia de la herida y fallo de la herida, sino también que aumenta el riesgo de neumonía, de complicaciones quirúrgicas no asociadas con la herida. Y si obviamente nos encontramos en el contexto de un paciente chocado y de un paciente con una necrosis intestinal, vamos a tener que hacer una cirugía, como lo vamos a ver más adelante, una cirugía probablemente que sea contra el daño, y es un paciente que va a tener que estar sometido a un abdomen abierto y a las complicaciones asociadas al abdomen abierto. Entonces, por eso es importante hablar de este tema. Lo más clave en este punto es hacer un diagnóstico oportuno, y el diagnóstico de una hernia como tal encarcelada o estrangulada es a partir del diagnóstico clínico. Como tal, la encarcelación es, por definición, es una hernia que como tal, de forma puede ser aguda o crónica, no reduce, y en el que no hay estigmas al examen físico de que haya sufrimiento o del contenido que está dentro del saco herniario. Como ya lo mencioné, la encarcelación, si bien puede ser aguda o crónica, la crónica no tiene tanta complicación. Es un paciente que se nos presenta en el escenario de urgencias diciendo que la hernia no le reduce, pero que no le reduce hace muchos años o meses. El paciente puede presentar dolor en este contexto, y aquí lo más importante es tener la claridad de si el dolor ha empeorado en el tiempo, si vemos signos locales o en el examen físico de sufrimiento, cambios en la coloración de la piel, hacer los exámenes de laboratorio pertinentes
Y en este contexto de la encarcelación crónica, realmente eso es lo importante, hacer el diagnóstico diferencial, si hay o no sufrimiento de lo que está adentro del saco herniario, pero realmente no es frecuente. ¿Cuál es el contexto digamos, en el que nos vamos a presentar de forma más frecuente? La encarcelación aguda. Es un paciente que antes no presentaba una protrusión del contenido herniario a la pared abdominal anterior, sino que de un momento a otro, o sea, por un esfuerzo que realizó o por algo, el saco herniario protruyó a través de la cavidad abdominal y ya no reduce. Y eso pasó hace pocas horas. El paciente presenta dolor abdominal y ese dolor está directamente relacionado con un proceso de isquemia, es decir, con una disminución del flujo sanguíneo alrededor de los vasos, alrededor de los órganos o del contenido que está sometido pues a presión en la hernia. Lo más importante entonces es el examen físico. ¿Yo qué voy a mirar? Voy a mirar primero si la hernia se puede o no reducir con maniobras gentiles, nada de hacer un esfuerzo extraordinario en intentar reducir la hernia, porque podemos reducir un contenido que incluso ya esté necrótico y esto puede ser peor para el paciente. Siempre ver los cambios de coloración locales a nivel de la hernia, si hay cambios en la coloración de la piel, si la piel ya se ve fría, marmórea, ¿cierto? O si solamente, que estos son cambios ya muy tardíos, o si simplemente vemos cambios locales como eritema, calor, rubor. En estos casos de la encarcelación, digamos, o en la sospecha de que hay una hernia estrangulada, lo más importante es saber cuándo pedir una imagen, que digamos es la ayuda diagnóstica más importante que vamos a tener a nuestra disposición. No siempre vamos a necesitarla. Lo más importante que tengan en cuenta es que el examen o el diagnóstico de una hernia agudamente encarcelada o estrangulada no requiere de una ayuda diagnóstica todo el tiempo, no requiere de una tomografía de abdomen. ¿Cuándo la debo solicitar? Solamente en aquellos pacientes obesos en los que el examen físico realmente es complicado, realmente es difícil, no sé cuánto mide el defecto, no sé realmente qué contenido tiene, si son asas intestinales, si es simplemente piplón, si hay sufrimiento o no. Cuando tengo la duda diagnóstica de que sea una hernia versus un lipoma versus otra cosa, que esto pasa muy frecuentemente en pacientes obesos o en pacientes en los que el examen físico es difícil porque tengan condiciones neurológicas preexistentes, que tengan síndromes genéticos, ¿cierto? O que sean pacientes postrados en cama en los que realmente es difícil hacer el diagnóstico, o simplemente porque yo deseo hacer la planeación quirúrgica adecuada. ¿Y qué imagen voy a solicitar? Sin duda una tomografía contrastada. Se puede pedir con contraste venoso y con contraste oral. Lo más importante es no solicitar esta ayuda con contraste oral cuando hay una obstrucción intestinal añadida, que es una de las presentaciones más frecuentes cuando nos enfrentamos a una hernia ventral encarcelada. Recordar que estos pacientes pues suelen debutar con una clínica de obstrucción intestinal, náuseas, vómito, distensión, paro de flatos y de fecales, y siempre descartar que no hayan sufrimiento de asa. Entonces, para esto es necesario solicitar la tomografía. ¿Qué hallazgos o qué voy a ver en los pacientes en los que hay una encarcelación aguda? Puedo ver líquido, no en mucha cantidad, pero sí puedo verlo. Puedo ver una zona de transición si las asas intestinales están dentro del saco herniario, y puedo haber engrosamiento de la pared con hipercaptación de la misma. Esto nos sugiere que probablemente hay un compromiso de la vasculatura, pero como tal no hay signos de estrangulamiento o de necrosis del contenido que está dentro del saco herniario. Pero ¿cómo sé tomográficamente que está estrangulada? Cuando la pared ya no está hipercaptante, sino hipocaptante, cuando hay líquido alrededor, todos los hallazgos anteriores que acabé de mencionar, incluso cuando hay signos de perforación, neumoperitoneo, peritonitis de los 4 cuadrantes o de los cuadrantes inferiores o superiores, de acuerdo a la localización de la hernia. Pero digamos que los hallazgos más estrechamente relacionados con el estrangulamiento son la hipocaptación de la pared intestinal, que nos habla
sí o sí de una necrosis a este nivel, pero recuerden que si no ven este hallazgo, no es o sea, no es gnomónico de que el paciente no está presentando estrangulamiento, lo puede estar presentando, pero no lo estamos viendo imagenológicamente en una fase tan tardía y simplemente veremos hipercaptación, líquido en el saco herniario y esto, si bien lo mencioné como hallazgos de encarcelamiento, también pueden ser sugestivos de que hay compromiso de la vasculatura hasta llevar a una estrangulación. Entonces ya hicimos el diagnóstico, el paciente tiene una clínica de una hernia, si bien estrangulada o encarcelada, pero ¿cuál es el momento más oportuno para llevar a ese paciente a una intervención quirúrgica? Yo no quiero que quede en el tintero que esto es una patología que se debe manejar de forma expectante. Las hernias que se presentan en el contexto urgente, sean encarceladas agudas o estranguladas, deben ser llevadas inmediatamente a cirugía. Y como tal, la tomografía no debe retrasar esta conducta quirúrgica. Nosotros debemos tener claro que estos pacientes deben ser llevados a corrección, así tengan un estrangulamiento agudo y no tengan signos de sufrimiento, porque el riesgo es de que progrese. Entonces, siempre la conducta debe ser quirúrgica. Pero ¿cuál es el momento más adecuado para esa intervención? Entonces, habrán unos factores como tales intrínsecos del paciente que nos ayudarán a tomar esa decisión. ¿Y cuál será ese factor? Principalmente la estabilidad hemodinámica. También tenemos que echar mano de paraclínicos que le tomemos al paciente en el momento de entrada. ¿Cuáles son esos paraclínicos? Los niveles de CPK elevados, niveles de lactato elevado, niveles de dímero D nos ayudarán a dilucidar si ese paciente tiene o no signos de sufrimiento. Estos niveles elevados se han descrito en la literatura que están estrechamente relacionados con sufrimiento de asa, pero no son 100% específicos. Tenemos que pacientes que pueden presentar compromiso isquémico de las asas intestinales pueden tener niveles de lactato normal o niveles de CPK y dímero D normal. Y que esto salga normal no nos descarta que tenga compromiso a nivel de la hernia. Pero si está elevado, es muy específico de que el paciente sí presenta un compromiso a nivel de la vasculatura a este nivel. ¿Qué otros hallazgos nos dicen que el paciente requiere con urgencia el procedimiento? Que tenga signos de irritación peritoneal, que tenga cambios alrededor de la piel que sugieran necrosis, los signos de respuesta inflamatoria sistémica, obviamente los hallazgos imagenológicos si los vemos, es decir, la hipocaptación de la pared, si tiene peritonitis, y como tal, las comorbilidades del paciente, si es un paciente hipertenso, infartado, con un poco oxígeno requiriente, anticoagulado, ¿cierto? Estos factores probablemente también nos determinen en el contexto, digamos, de una hernia agudamente encarcelada en la que no sospechamos que el paciente o que la hernia esté sufriendo, que podríamos más fácil llevar a el paciente a una optimización prequirúrgica adecuada que nos daría un poquito más de tiempo para optimizarle todas sus comorbilidades y todos sus parámetros para luego llevarlo a cirugía. Pero entonces, ya definí qué tan urgente es el procedimiento. Lo debo llevar ya a cirugía de acuerdo a los hallazgos imagenológicos y de acuerdo a los laboratorios. Las comorbilidades del paciente no me dan espera, no lo puedo optimizar, lo tengo que llevar inmediatamente a urgencias. Entonces, ¿cuál es, digamos, el abordaje que debo hacerle a este paciente para reducirle la hernia, que es lo que lo tiene en este momento en malas condiciones generales? Lo primero y más importante es con qué abordaje estoy yo familiarizado, ¿cierto? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Y qué es lo que yo hago mejor? ¿Abierto o laparoscópico? Eso es decisión del cirujano. Vamos a ver que como tal hay unos aspectos que nos ayudarían a considerar cuál es el abordaje más adecuado. Necesito hallazgos en la imagen no son tan claros de que haya o no sufrimiento de asa, necesito evaluar esa viabilidad. La hernia simplemente está encarcelada, no está estrangulada. El paciente se encuentra estable. Y
¿necesito o no realizar una resección intestinal? Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, el abordaje laparoscópico podría ser una opción. ¿Por qué pongo la última condición en negrilla? Porque realmente el hecho de que yo necesite hacer una resección intestinal no descarta por completo que yo pueda hacer un abordaje laparoscópico. ¿Eso de qué depende? De mi habilidad como cirujano, de cómo me sienta yo seguro haciendo una anastomosis intracorpórea. E incluso si yo no estoy seguro de hacer una anastomosis intracorpórea, bien puedo hacer una videoasistida, es decir, ver y evaluar la viabilidad intestinal de forma laparoscópica, incluso reparar la hernia de forma laparoscópica y hacer una anastomosis en caso de que lo necesite de forma abierta, ¿cierto? Entonces por eso lo puse en negrilla, porque realmente es una, digamos, una condición que puede ser variable o relativa de acuerdo a el cirujano y a qué tan familiarizado esté en hacer sus anastomosis por esta técnica. ¿Y qué técnicas tenemos para abordar de forma laparoscópica? Técnicas laparoscópicas realmente hay muchas. En el contexto del paciente urgente hay muy pocos estudios, por no decir que ninguno. En este momento se está incursionando en encontrar si el abordaje laparoscópico realmente ofrece beneficios adicionales al manejo abierto, que ha sido el manejo estándar que siempre se le ha definido a estos pacientes en el contexto urgente. Nunca se había pensado que el abordaje laparoscópico tuviera cabida en este contexto, pero realmente sí lo tiene. En la parte inferior de la diapositiva les referencié una revisión, una corte retrospectiva que hizo Arash et al. En el que comparó la laparoscopia de emergencia versus el reparo abierto en las hernias encarceladas. Esta es una corte retrospectiva multicéntrica que tomó como base los pacientes en el que estaban en la base de datos del NSQIP de Estados Unidos. Fueron casi 8.000 pacientes los que se tomaron en este estudio, y ellos lo que hicieron fue realmente ver los desenlaces a 30 días, es decir, la morbimortalidad asociada con los dos procedimientos. ¿Qué es lo malo, digamos, no del estudio, sino de todos los estudios que comparan laparoscopia versus abierto? Que no hacen una adecuada discriminación en cuanto a qué tipo de abordaje laparoscópico se le hizo a estos pacientes. No dice si fue un TEP, si fue un TAP, si fue un ETEP o si fue un EPOM, no dicen y no hacen la discriminación exacta del abordaje laparoscópico que se desarrolló en estos pacientes. Y no solo en este estudio, sino en toda la bibliografía que pude revisar para este seminario, no encontré una adecuada discriminación en el tipo de procedimiento al que se llevó estos pacientes. Realmente falta evidencia, falta realizar realmente cuál de estos abordajes es el más pertinente, el más adecuado para llevarlo en un contexto emergente. Que sea, digamos, evidenciado o qué hacen los cirujanos cuando se somete a un paciente de forma laparoscópica a un reparo de hernia en el contexto emergente. Ellos hacen la técnica con la que más se sienten familiarizados. Entonces, aquí es importante decirles o recordarles que de acuerdo a la técnica va a ser la malla. Entonces, si vamos a someter al paciente a un IPON o a un IPON Plus, recordar que debe ser una malla que sea separadora de tejidos, ¿cierto? Que si es un TAP, puede ser una malla que sea sintética o que sea mixta, porque es una malla que no va a estar en contacto con las asas, pues se va a cubrir por un flap de peritoneo, lo mismo que para las técnicas extraperitoneales. De todas maneras, esto es a cargo del cirujano y es él quien, bajo su experiencia, definirá exactamente a qué técnica va a llevar el paciente. No tengo evidencia y no tengo artículos para mostrarles que digan cuál es mejor. Pero ya vamos a ver si comparamos el manejo abierto versus el laparoscópico. Esto es un resumen que yo hice de acuerdo
como en todas las patologías y como se ha visto que el abordaje laparoscópico tiene unas ventajas en cuanto al manejo electivo, en el manejo del paciente urgente también tiene unas ventajas importantes. ¿En cuanto a qué? A la menor estancia hospitalaria, a una menor incidencia de complicaciones asociadas a la herida, específicamente infección del sitio operatorio, y a una morbimortalidad que es básicamente equiparable si lo comparamos con el manejo abierto. ¿Qué pasa con el abordaje laparoscópico? Que obviamente somete al paciente a un mayor tiempo operatorio y en ocasiones mayor tasa de enterotomías, específicamente ¿por qué? Porque recordar que estos pacientes en la mayor parte se presentan con obstrucción intestinal, las asas van a estar friables, van a estar distendidas, la manipulación es mucho más complicada y obviamente la curva de aprendizaje de estos procedimientos para realizarlos de forma laparoscópica es mucho mayor, por lo que esto se traduce en un mayor tiempo operatorio y en un mayor riesgo de que hagamos enterotomías respecto a lo abierto. Las recurrencias, no quiero hablar en esta diapositiva de recurrencias en cuanto a abierto a laparoscópico porque esto depende no del abordaje, sino del tipo de malla que vamos a usar. Entonces, hablando un poquito de las mallas, realmente sí está justificado en el contexto urgente. En el contexto electivo no cabe la duda, las mallas deben usarse, pero en el contexto urgente realmente sí lo deberíamos usar e impactan los desenlaces del paciente. Vamos a hablar esto, y realmente sí impacta, sí es importante, y para las guías de la WSS, de ahorita que salieron en el 2020, y de acuerdo a la estabilidad del paciente y al tipo de herida al que estemos enfrentados, vamos a definir si ponerle malla o no. Para las heridas que son limpias o limpias contaminadas en el contexto de un paciente que es estable y que es un defecto mayor a 2 a 3 centímetros, de acuerdo a la bibliografía que lo leamos, sea la WSS o la Sociedad Americana Europea de Hernia, se debería usar malla. Pero si es un defecto menor a este tamaño, el cierre se podría hacer seguro de forma primaria. Como tal, no hay diferencias pues, estadísticamente significativas en cuanto a la morbimortalidad a 30 días con las complicaciones relacionadas a la herida si le ponemos malla, si es una herida limpia y limpia contaminada. Es decir, los pacientes desarrollan ISO de igual forma, tanto superficial como profunda. ¿Qué pasa? Que el impacto de poner malla o no se ve en las recurrencias y realmente las recurrencias sí disminuyen. ¿Qué pasa? Que falta evidencia, porque los estudios que se han realizado son con un seguimiento muy corto y con una heterogeneidad de intervenciones muy alta. ¿Qué pasa? Que en el mercado estamos enfrentados a una gran variedad de mallas, ¿cierto? Que las mixtas, que las sintéticas, que las biológicas, que las de PTF. Tenemos un amplio pool de intervenciones y como tal los estudios no tienen pues como una buena intervención, un buen control y por esto la evidencia realmente es bastante heterogénea, pero se ha visto que sí, que la malla sí impacta en el número de recurrencias y que las recurrencias son menores cuando usamos malla, en defectos mayores de 2 o de 3 centímetros y que las heridas sean limpias o limpias contaminadas. ¿Cuál es la ubicación? ¿O en qué ubicación deberíamos usar la malla? Todos estos datos son traspolados de los pacientes selectivos, porque realmente no, como les dije, no hay estudios que soporten o que tengan una buena calidad de la evidencia, pero digamos que la ubicación ideal sería la subley, seguida de la underlay y por último la inlay, que es la que tiene más tasa de fallo. Pero entramos al problema y es cuando tenemos una hernia estrangulada, cuando tenemos una peritonitis, cuando tenemos una herida contaminada o sucia, pero en el contexto de un paciente estable. Las guías de la WSE dicen que en estos pacientes se debería usar malla si el defecto es mayor de 2 a 3 centímetros. Pero el problema es
de verdad deberíamos usar malla en un contexto de un paciente con una herida contaminada o con filtración de contenido intestinal. Esta diapositiva realmente está muy cargada y pido disculpas por ello, pero es un resumen fabuloso de todos los estudios que hablan sobre el uso de mallas en el paciente con heridas contaminadas. Como pueden ver, el número de pacientes en todos los estudios realmente es muy bajo, es un N muy, muy pequeño. Ellos intentan comparar la corrección de hernia ventral en estos pacientes, y como ven, las intervenciones realmente son muy variables. Utilizan diferentes tipos de malla, utilizan biológicas, utilizan mallas mixtas, mallas de prolene, en diferentes posiciones. Algunos estudios ni siquiera mencionan qué tipo de posición la ponen. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que quede de esta tabla? Que sí es más el riesgo de infección del sitio operatorio cuando usamos malla, tanto órgano-espacio como profunda. La recurrencia quizás es menor, sí, pero no reportan el retiro de la falla, que digamos que es uno de los desenlaces más importantes a tener en cuenta. La recurrencia sí es menor, pero la infección del sitio operatorio es mayor. ¿Qué pasa? Que en estos estudios, sobre todo los últimos, utilizan mallas biológicas. Si bien las mallas biológicas no han tenido una buena acogida, digamos que en el contexto del paciente urgente con filtración del contenido intestinal, podría ser una opción medianamente aceptable. Y digo aceptable, ¿por qué? Porque la evidencia no es buena. La evidencia es una evidencia débil, una evidencia 2C. Falta muchísima más calidad en cuanto al desarrollo de los estudios. Y ellos nos sugieren que usemos mallas biológicas. ¿Por qué? Porque la recurrencia, si bien es alta, que en algunos estudios reportan entre el 15 al 20%, es una tasa de recidiva que es menor si solo hacemos el reparo de las heridas con sutura. Entonces, por eso, las guías de la WSS recomiendan que a estos pacientes se les ponga a defectos mayores de 3 centímetros una malla biológica. Pero como les dije, no es una evidencia buena. Si no tenemos mallas biológicas, podríamos poner una malla mixta o una malla sintética, pero ya sabemos el riesgo, infección del sitio operatorio. Ya si nos enfrentamos en el contexto de un paciente inestable, lo más importante es llevar a cirugía y definirle a ese paciente si requiere o no el manejo con abdomen abierto. Usualmente, si es un paciente inestable, vamos a estar enfrentados a una cirugía control daño, en el que probablemente no podamos anastomosar al paciente, en el que solamente podamos hacer control de la contaminación macroscópica del abdomen. Pero lo que nos recomiendan las guías de la WSE es, si este paciente no tiene una indicación de manejarse con el abdomen abierto, es decir, no está acidótico, no es un paciente con comorbilidades importantes, no tiene aumento de la presión intraabdominal para cerrar la cavidad, lo podríamos manejar incluso con el cierre solamente de la piel. Ellos son enfáticos en decir, no dejemos todos los pacientes con abdomen abierto, intentemos hacer un cierre primario, porque esto aumenta como tal la recuperación del paciente y disminuye la tasa de eventos adversos asociados como tal a la intervención quirúrgica y a la gravedad de su situación. ¿Qué pasa? Que estos pacientes obviamente pues están inestables y requieren de una reanimación agresiva, no solo en el preoperatorio, sino en el intraoperatorio. Y lo que ellos recomiendan es que durante el intraoperatorio se tomen gases arteriales, se mire la condición hemodinámica del paciente y, si el paciente lo permite, arriesguémonos a tomar una decisión y a dejar el paciente con la cavidad abdominal cerrada. Se pueden utilizar cierres asistidos con sistema de presión negativa y tracción facial. Podemos incluso solamente cerrar la piel y definir en un segundo, en un tercero o en un cuarto tiempo quirúrgico si el paciente requiere una
pues ya una separación de componentes o una reconstrucción de la pared abdominal. Incluso se ha descrito pues injertos de fascia lata, pero realmente esto apenas está en estudio. Entonces, como conclusiones grandes de esta exposición, de todo lo que les dije, lo más importante es prevenir que estos pacientes nos lleguen a esta instancia. Recordar que una cirugía urgente siempre va a ser predictor de morbimortalidad, de estancia en UCI, de complicaciones asociadas no solo a la herida, sino a la cirugía como tal, neumonías, ventilación mecánica prolongada, infecciones del tracto urinario, ¿cierto? Y todas las complicaciones asociadas a la cirugía. El abordaje realmente laparoscópico es un abordaje que se puede realizar en pacientes con ciertas condiciones. Recordar que siempre se debe realizar en pacientes estables, esto sí no cambia, y que lo podemos realizar de acuerdo a qué tan familiarizados estemos nosotros con la técnica. ¿Qué tipo de técnica usar? No hay un estándar en la literatura en cuanto al paciente emergente, pero podemos usar con la que estemos más familiarizados. Las mallas se pueden usar en terrenos contaminados. Se podrían usar. Hay, digamos, una evidencia leve al respecto, de muy mala calidad, pero sí se podría usar. ¿Qué técnica usar? Ya sabemos que la técnica realmente son datos extrapolados de los pacientes selectivos y que la principal ubicación sería la subley. Los pacientes inestables, considerar hacer una cirugía control daños en aquellos pacientes en los que no haya ninguna otra opción. Si el paciente está inestable, pero es un paciente recuperable, que yo puedo manejar con líquidos, que el pH viene mejorando, que es un paciente al que yo le veo una salida, podemos pensar en una reconstrucción temprana de la pared abdominal, incluso en el mismo tiempo quirúrgico. Y siempre hacer el manejo antibiótico de estos pacientes, dirigido de acuerdo a una toma de cultivos que yo hice en cirugía. Esto es esencial. Muchísimas gracias.